Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi espacio en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Muchísimas gracias por contar conmigo y muchísimas gracias a todas y a todos por estar viendo nuestro espacio de formación en aula virtual sanitaria. En este ratito que tengo con vosotras, voy a hablar de la inteligencia artificial y la creación de contenido de salud. Vamos a ver si ahorramos tiempo y sobre todo si mejoramos la calidad, que esta lo he puesto aquí en interrogaciones porque creo que no del todo. Ahora lo vemos. Bueno, soy Elena Plaza Moreno, en redes sociales Urgencias y Emergencias. Llevo un proyecto digital de salud orientado a las urgencias y a las emergencias. Y bueno, ahí tenéis mis redes sociales por si queréis hablar conmigo. Estoy prácticamente en todas y en mi página web www.urgenciasemergen.com. Y además de urgencias y emergencias, RCP, me gusta mucho hablar de redes sociales y ahora estoy dándole una vuelta de tuerca al tema de la realidad virtual. Y bueno, quería deciros lo primero que yo no soy experta y decir que no eres experta cuando estás hablando en un congreso suena un poco raro, pero es que realmente está saliendo tanto experto en inteligencia artificial que tira para atrás. Yo simplemente lo que quiero es las 2 o 3 herramientas que utilizo, poder contároslas a vosotros. Quiero deciros que esto ha cambiado el mundo, es mi teoría y lo he dicho ya en varios sitios, igual que llegó la revolución industrial y luego nos cambió la vida, y Internet, pues esto nos ha cambiado la vida también. Lo que pasa es que ahora, pues como todos los medios, de comunicación se hacen eco, pues algunos tienen miedo, porque la verdad es que se pueden hacer cosas malas, pero la clave es cómo utilizar la herramienta. Otra cosa que os quería contar es que lo que es la tecnología de la inteligencia artificial se ha aplicado, con perdón de la redundancia, a miles de aplicaciones. Entonces tenemos muchísimas aplicaciones que generan fotos, muchísimas aplicaciones que generan vídeos, muchísimas aplicaciones que generan cosas para podcast, transcripción de vídeo, es decir, hay como la infoxicación de la información, pero ahora en inteligencia artificial. Y al final es ir todo un poco probando cuál es mejor. A lo mejor las herramientas que yo os cuento hoy no os sirven, pero sí que os dan la idea para encontrar otras. Quería decir, ya que estamos en un congreso científico, que cuidado sobre todo con la salud. Tenemos ya sabido y publicado, ahí os dejo el DOI y luego os daré mi contacto por si queréis que os pase algo de esto. Os dejo el DOI de un artículo científico en el que han hecho una búsqueda bibliográfica de 48, o sea, le han pedido a ChatGPT 48 búsquedas, referencias bibliográficas y solo 8 eran verdad. Vamos a ver cómo se inventa las cosas y por qué. Y bueno, dejaros a futurepedia.io como repositorio de herramientas por si queréis luego cotillear en casa, y recordaros que para buscar tenemos Google o Bing o Yahoo o lo que queráis, pero realmente creo que esto no es para buscar y es el miedo que tiene la gente, a ver qué te dice. Y lo que quiero es enseñaros eso, qué hay por detrás de ChatGPT y algunas otras aplicaciones, porque no solo sirven para buscar. Vamos a ver herramientas y utilidades para textos, resumen de artículos y para ayudarnos en la web, porque, como os digo, hay para generar podcast, para generar vídeos, hay de todo. Yo me he centrado un poco en esto, que viene a ser algo útil para quien genera contenido en redes sociales bajo evidencia científica, para quien tiene una página web y para quien investiga o publica o busca cosas de salud en Internet. Vamos a ver ChatGPT y Typeset.io, Perplexity, Umata y ARPA. Súper rápido. Vamos a empezar con ChatGPT y qué es capaz de hacer, y lo que se me ha ocurrido es preguntarle a él mismo. ChatGPT se puede abrir tanto en móvil como en el ordenador, en la página web que tenéis ahí, chat.openai.com. Deberéis de registraros, como en todos los sitios ya, y entráis en una pantalla, como veis aquí a la izquierda, bastante, con perdón, minimalista, iba a decir cutre, pero digo minimalista, y vais a empezar a hablar con lo que es la tecnología. Yo le he preguntado que qué es capaz de hacer y me ha contestado que es un modelo de lenguaje artificial que puede responder preguntas, generar texto, atentos aquí porque crea texto en diferentes estilos y tonos. Ahora lo vamos a ver. Asistente de redacción. Vamos a verlo ahora, cómo genera ideas, esquemas, traductor, importante, pero aún así nos avisa, mi rendimiento puede que sea bajo y que necesites un traductor profesional. Nos avisa en la traducción y en la búsqueda de cosas que cuidado, que estoy limitado.
De hecho, en la información y conocimientos generales, pues si le preguntas cuál es la capital de España, te lo va a decir porque se nutre de Internet, pero nos dice que su base de datos está actualizada hasta septiembre del 2021. Todo lo que haya pasado después no lo tiene en su base de datos. Por tanto, os digo que no es para buscar. Para eso ya tenemos los buscadores. Vamos a intentar sacarle partido haciendo otras cosas. Bueno, también hace juegos de palabras, entretenimiento. Ahora os voy enseñando. ¿Cuál es la clave en ChatGPT y en toda la inteligencia artificial? La clave está en el prompt, una palabra que cada vez vamos a escuchar más. Y un prompt, se lo he preguntado a ChatGPT, ¿qué es? Nos dice que es o un estímulo o una indicación. En el contexto de la inteligencia artificial se refiere a la indicación que tú le das a esa herramienta para que te saque una foto, una respuesta o lo que queramos. Y aquí es la clave, como os digo, de la inteligencia artificial. Yo puedo generar una foto diciendo quiero una casa con el tejado rojo, pero si le digo quiero una casa con el tejado rojo hecha al estilo de cualquier pintor que se os ocurra, de Dalí, y que en la casa haya un gato con unas gafas de sol subido en un cohete, cuando más afinas el prompt, más te va a afinar lo que quieres. Con las fotos, que es como yo empecé con esto, se ve muy bien que cuanto más metes, más afina. Y con el texto pasa igual. Entonces, os voy a dejar, que es lo que vamos a ver, un montón de prompts, un montón de cosas que meterle a ChatGPT para sacar lo que queráis. Y lo que os voy a contar os lo tenéis que llevar a vuestro ámbito de trabajo. Estamos en el Congreso del Dolor, vais a ver pocos ejemplos del dolor porque yo tenía que meter cosas de urgencias y emergencias, que es de lo que yo controlo, para ver si me estaba diciendo cosas de verdad o no. Para que veáis que la inteligencia artificial sin alguien detrás no nos vale para mucho. Entonces no me he atrevido a meter muchas cosas del dolor para que no salgan resultados malos. Así que todo lo que os voy a contar os lo lleváis ahora a vuestro ámbito. Y bueno, podéis crear mapas mentales sobre cualquier tema. Hazme un mapa mental sobre la fibromialgia y te va a enumerar una idea central y ramificaciones. Y de ese no tengo ejemplo, pero os voy a contar que le podéis pedir analogías sobre cualquier tema. Un momentito, aquí lo dejo. Analogías, en este caso, le he pedido, mientras que se va abriendo os lo cuento, que me explique un síndrome coronario agudo. Usa una analogía o metáfora para explicar el síndrome coronario agudo y me empieza a contar que se puede comparar con un incendio forestal que se desata en el corazón y que si las arterias son las tuberías por donde llega el agua. Entonces, os dejo esta idea aquí por si la podéis aplicar a algo. Sirve muy bien si generáis contenido de salud para la población en general, para darle una vuelta y un tono distinto. Más cositas. Tenemos que puede actuar como si fuera una persona. Yo aquí le he dicho, actúa como si fueras Antonio Gaudí y le he metido una frase clave que es, espera que yo te haga las preguntas antes de contestar. Con lo que se presenta, dice que es Gaudí y aquí le puedes preguntar en qué te inspiras y me va a hablar como si fuera Gaudí. Los profesores en los coles tienen mucho miedo porque, claro, si yo le digo a esto que me haga un trabajo o una redacción de 1000 hojas, de 1000 palabras, perdón, sobre Antonio Gaudí, me lo va a sacar como estáis viendo. A lo mejor la gracia es que el alumno se informe de quién es Antonio Gaudí e intentar pillar a ChatGPT cuando meta algún error, porque alguno seguro que mete. Y aquí te empieza a contar que su inspiración surge de las maravillas de la naturaleza que le rodea, bla, 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 bla. Se está haciendo pasar por él. Y aquí tenemos el chat en el que se está haciendo pasar por Gaudí. Podemos abrir uno nuevo y se hará pasar por otra persona. Y si dejamos este aquí guardado, siempre va a ser Gaudí, porque aquí se van guardando nuestras búsquedas. Entonces, la clave es que espera que yo te haga las preguntas antes de contestar. Y estos prompts, ya hay páginas web donde los podéis descargar y yo tengo muchos guardados que me sirven a mí para que podáis ver. Hay de SEO, de marketing, de salud y
yo tengo ya guardados varios para que siempre me haga lo mismo. Le he pedido que me haga un escape room de urgencias y emergencias. Esto es una cosa muy loca, pero la gracia un poco de la inteligencia artificial también es intentar ser un poco creativo y aprovecharse de la creatividad que tiene. Y bueno, pues me cuenta la descripción del escape room, la historia y la habitación, el escenario, cómo tiene que estar diseñada y los acertijos y desafíos que tiene un escape room. Sí que es cierto que no te dice los códigos en concreto, ahí tendríamos que pensar, bueno, pues voy a sumar 30 compresiones más 2 ventilaciones y, o multiplicar y el 60 abre este candado. Es evidente que hasta ahí no llega, pero sí que cuando nos enumera cosas, como veis, otro truco es decirle, cuéntame más o desarrolla el punto uno y ahora se va a meter en la parte de encuentra códigos ocultos en las notas médicas. Y podemos, cuando termine de desarrollar este punto uno, decirle desarrolla el 2 y el 3. Y así nos va a ir haciendo una ampliación, porque sus contestaciones no son de un libro ni una tesis, son contestaciones cortas. Pero desarrollándolo de esta forma, desarrolla el punto uno, nos va a abrir más cosas. Y aquí nos está diciendo que usemos recursos médicos de referencia, libros de medicina, bueno, pues lo que sería que te puedes montar un escape room, que a mí me ha llamado mucho la atención porque es algo que a mí me cuesta, que me considero poquito creativa. Fijaros qué prompt tan largo, este es enorme, actúa como un tutor de escritura. Te proporcionaré un estudiante que necesita ayuda para mejorar su redacción, bla, 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 bla. El caso es que lo que quiero es que me diga cómo puedo mejorar con técnicas de escritura eficaces un texto. Y estamos en el apartado de que nos puede servir de asesor de escritura, redacción y de estilo. Y en este caso, con este prompt, lo cierro por aquí, lo tengo preparado. Le he metido un texto he metido el prompt que os he comentado, ¿vale? Y le he metido un texto que yo escribí que cuando tienes diarrea es bueno tomar Aquarius, un texto escrito para la población. Me dice, mi redacción es bastante clara, pero considera dividir tu texto en párrafos más cortos. Se los he puesto todos juntos, fijaos. Aquí todo, sobre todo esta parte del principio está toda como muy junta. Voy a bajar a seguir leyendo lo que me dice, que haga párrafos más cortos, que haga una introducción, que explique el propósito de mi mensaje, que utilice subtítulos para cada apartado, que me asegure de tal, tal, tal. No me voy a liar mucho más porque lo que quiero es que los prompts que yo estoy probando en las diapositivas, luego contactéis conmigo, que os los envío y que empecéis a probar esto en vuestra casa. A veces le metes el texto, en este caso he puesto haz una corrección gramatical y de estilo, sin meter todo esto en el que le he puesto como si el ChatGPT fuera un profesor. Simplemente he puesto haz una corrección gramatical y de estilo sobre el texto, se lo he puesto y me lo ha reescrito. Entonces, probad con textos vuestros para que veáis cómo escribe mejor que tú, pero está diciendo lo mismo y no está parafraseando, simplemente, pues como está, es una herramienta de lenguaje, está programada para eso. Y bueno, pues puede serviros de corrector de textos y bueno, cambiar también lo del lenguaje, el estilo. Puedes ponerle un texto tuyo que lo analice y que escriba otro texto con el mismo estilo y va aprendiendo también cómo escribes tú. Podéis decirle pues lo que viene en el último punto, escribe lo mismo pero con un estilo cómico. Entonces, pues le pone un poco de gracia al asunto o un poco más serio, ¿vale? Le podéis pedir lo que queráis en cuanto a lenguaje y estilo. Yo ya estoy empezando a utilizarlo para esto, para que me corrija los propios textos. Conozco herramientas que no son ChatGPT, que ya lo hacen, pero me gusta cómo lo hace. Como traductor, él mismo nos dice que tiene sus limitaciones, pero bueno, si le ponemos el prompt, actúa como editor experto en idioma, en inglés, y corrige y explica los errores gramaticales de redacción. Si pusiéramos un texto en inglés escrito por nosotros, nos haría lo mismo que acabamos de ver con el castellano, el español, pero nos lo haría en inglés. Luego,
puedes decirle que escriba como un copywriter profesional. Es posible que tengáis una empresa de algo, además de ser profesionales sanitarios, o queráis que vuestros pacientes, si tenéis una clínica privada, acudan a vuestra clínica y pues te ayuda a, un copywriter es una persona que escribe textos para persuadir. Entonces, escribe como una persona que escribe textos para persuadir y yo he probado con textos para vender cursos y sí que te los cambia de tal forma que no es lo mismo, o el curso de, yo qué sé, de reanimación cardiopulmonar. Si tú le dices, escríbeme como un copywriter profesional, un texto para vender un curso y le dices el texto de 300 palabras o de 100 palabras, al final te escribe un texto que tú lo estás leyendo y dices, me convence, un poco como para vender. Puede actuar como experto en SEO de YouTube y ayudarnos a escribir mejores vídeos, mejores descripciones, mejores títulos, metiéndole las keywords, las palabras claves que queremos. Estamos en este punto. De aquí arriba, a lo mejor vosotros difundís, vosotros o la sociedad científica X, lo que sea, difundís conocimiento de salud mediante YouTube. Pues tenemos que nos puede ayudar con esto. Luego, como curiosidad, ya os he dicho que se puede hacer pasar por Antonio Gaudí. Le puedes decir, esto lo he visto cotilleando en Shataka, en una página web dedicada a todo esto. Voy a darte mi opinión de algo y quiero que la critiques como si fueras Steve Jobs. Y le pones que Xiaomi mola mucho, y te empieza a rebatir que bueno, que Xiaomi mola mucho, pero cuidado porque nosotros hacemos contenido, perdón, productos de calidad con un diseño y dices, me está hablando Steve Jobs. Le he hecho pasarse por Don Quijote de la Mancha y ayer me moría de la risa viendo cómo explicaba el ciclo de la lluvia escribiendo como Don Quijote de la Mancha. Lo que os digo, todas estas cosas, lo que quiero es mostraros lo que es capaz de hacer. Luego hay que romperse la cabeza para llevárnoslo a nuestro territorio. A mí no me sirve de nada que escriba como Don Quijote de la Mancha, pero a lo mejor se me ocurre algo para determinado momento, determinada ponencia o determinada comunicación científica o determinada un caso clínico que hay que presentarle a un compañero. Nos crea tablas extrayendo del texto un concepto. Yo he puesto aquí un texto y le he dicho que me muestre que me saque una tabla extrayendo del texto preposiciones y adverbios. Y el texto, el siguiente. Y aquí me sale el listado de preposiciones y de adverbios. Para crear tablas, puedes poner preposiciones y esta barra vertical, que creo que se llama plica, que se pone con alternativa 124 y a veces no es ni necesario. Le dices, créame una tabla de 2 columnas, una preposiciones y otras adverbios y te lo saca, sin llegar a meter este símbolo, pero bueno, que sepáis que con los símbolos esto va dividiendo por columnas y saca tablas maravillosas. Ayer le dije que me gustaba Vanessa Martín y le dije que me buscara cantantes parecidos. Y el número 5 era uno que no conocía. Entonces le dije, como os he contado antes, cuéntame más del número 5. Y me dice quién es. Yo no busqué si era verdad o no. Y bueno, pues al final, para ir probando, le dije, sácame una tabla de esta persona, porque me estaba hablando de un cantante, y quiero que me digas en la tabla cuánto pesa, perdón, cuánto mide, qué discográfica tiene y cómo se llama y cuántos discos tiene. Y te saca una tabla. Y te dice, cuando le preguntas estas cosas, cuidado, que la información puede estar desactualizada porque solo tengo información hasta el 2021, septiembre del 2021. Más cosas. Quiero una fórmula de Excel para obtener el valor más alto de un rango de datos. Nos saca la fórmula que tenemos que meter en Excel. Disculpadme, le voy a dar otra vez que si no, no se me abre. Y aquí, no sé si tengo el prompt de la tabla de Excel. Vale, no la tengo. No pasa nada. Creedme que, o lo podemos hacer, sería copiar. Pero me va a dejar de aquí. Quiero una fórmula de Excel para obtener el valor más alto de un rango de datos.
Encima tengo la letra E, una fórmula. Bueno, y así si no lo habéis visto nunca, lo vais viendo. De hecho, en la primera parte que estáis viendo aquí, todo esto, te dice los ejemplos, las capacidades y las limitaciones de Excel para sacar el rango. Como veis, tengo la letra E que se me va. Bueno, nos va a decir que metamos, nos explica en esta fórmula, tal, 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 y bueno, al final te acaba diciendo lo que tienes que hacer. Mete la fórmula en la celda donde deseas obtener el resultado y, bueno, las letras AES deberíamos de cambiarlas por nuestras columnas. Quien maneje Excel, pues de la A1 a la A10 lo metemos aquí y ya está. Nos genera, que eso sí que lo tengo por aquí, pues sí tenía el prompt. No, ese es el que he hecho ahora. Botón número aleatorio. Una cosa, genera código HTML que podemos meter luego si tenéis una página web y queréis generar algo. Yo le he dicho que genere en código HTML un botón con fondo rojo y letras blancas que genere un número aleatorio del 1 al 1000 y que muestre el resultado, vamos, y que muestre el resultado de lo del número aleatorio al lado. Eso lo tengo por aquí. Deberíamos de copiar aquí el código que nos ha creado y en cualquier página web donde vosotros escribís texto o en cualquier WordPress o todos los creadores de página web suelen tener un apartado para meter HTML. Si yo le pego aquí el código que me ha sacado, me va a sacar un botón, lo que le he dicho, rojo con letras blancas que me va a sacar al lado un número aleatorio. ¿Veis? Que ha sacado 142 y le puedo dar 1000 veces. Y de verdad, para mí, yo no sé hacer esto porque yo de código HTML no tengo ni idea, pero ya para eso está la inteligencia artificial y podéis pedirle lo que quiera en código HTML y, bueno, luego publicáis vuestra entrada y se vería lo que estábamos viendo. Esto es lo que vería luego la gente. ¿Vale? Una página publicada de vuestra web con el apartado de HTML que habéis querido hacer. Ahora ya hay que probar, como os digo, pues más cositas. Más cosas que tengo por aquí que puede hacer. A nivel personal puedo hacer planes de viaje. Quiero visitar Barcelona y hago un plan de viaje para 3 días, solo por la mañana o solo por la tarde o con 1 hora para comer. Hazme un horario de estudio para tal. Te lo genera. Genera un menú creativo para 3 personas donde una es celíaca y la otra alérgica al marisco. Te saca el menú. Si tenéis redes sociales y a veces estamos escasos de ideas, nos puede generar un calendario de contenido para Instagram que alterne reel, carrusel y fotos para un mes. Te dice día 1, publica sobre métodos para, yo qué sé, tener menos dolor. Estoy acordándome de lo que he estado trasteando esta mañana. La parte de deporte te dice, haz un reel para el día 2, para el día 3, haz tal, y te genera un plan de contenido para redes sociales. Genera guiones para vídeos, tanto de Instagram, para la red social que queráis, o de YouTube. Y además te dice del minuto 0 al 1 tienes que decir esto. Del segundo 0 al segundo 5 tienes que decir esto. Del segundo 5 al 10 te sugiero que pongas una imagen de una fractura abierta de no sé qué. Y te hace un guión perfectamente estructurado de un vídeo. Y además, luego hay aplicaciones ya con inteligencia artificial que le metes el texto y te busca la imagen y te genera el vídeo solo. Como os digo, yo de eso hoy no voy a hablar, de la parte de vídeo, pero como que ChatGPT es la base un poco para podernos luego llevar a más cosas.
o a otras cosas de inteligencia artificial. En el SEO y en el marketing, como pone ahí, hacen maravillas. ¿Cómo hacen maravillas? Con un prompt que no os voy a leer, que es que parece el Quijote. Fijaros qué prompts tan largos. Pero es que para esta gente funciona muy bien, porque como no juegan con salud, no hay miedo a equivocarse. Y van probando, probando y metiendo cosas, y le puedes decir que simulas que eres un experto en SEO, en comercio electrónico, y quiero que me cojas el producto que yo tengo en mi web, no repitas como veis ahí las instrucciones, no recuerdes tal, no te disculpes, le dan unas indicaciones muy extensas para sacar lo que quieren. Y simula que eres un experto en optimizar la experiencia de los usuarios en páginas web. O sea, lo que es el desarrollo o la gente que utiliza esto para este tema, les va genial. Como os digo, no se equivocan. Yo he probado este y al final pues te hace exactamente lo que le dices. Te pone un título, descripción en cursiva, luego descripción del curso. Ahí lo dejo también para que penséis que nos puede ayudar a vender cursos o vender nuestras publicaciones científicas para que las lea más gente, porque también le podéis pedir que os haga un tweet de tantos caracteres en el que con tono serio o con tono jocoso. Ahí dejo todo lo que podéis hacer con ChatGPT y la mitad o el 99% que se me escape de mi conocimiento, porque ya os digo que yo voy probando, no tengo mucho tiempo y esto es lo que he descubierto. Luego quería enseñaros, quitando ya ChatGPT, una herramienta que traduce y resume artículos científicos y te saca la metodología, las aplicaciones de la práctica clínica de ese estudio y parafrasea. El parafraseo está muy bien, pues como os he comentado yo antes, pones un texto que lo estás escribiendo un poco informal y te lo escribe como si fuera un artículo científico. Está diciendo lo mismo, pero busca ese tono y esas palabras para que parezca que está escrito un poquito mejor. A veces escribimos para compañeros, a veces escribimos para revistas, a veces escribimos para público, divulgación sanitaria, y el tono lo tenemos que cambiar. Pues nos ayuda bastante. Sobre todo para gente que hablamos muy coloquial, nos lo pone un poquito más serio. Y para los que hablan muy serio, pues al revés, nos lo puede poner un poquito más coloquial. La herramienta se llama SciSpace, perdón, pero la página web es typeset.io. Es curioso. Y bueno, aquí os voy a enseñar un documento que yo ya tengo metido en la librería para no tardar mucho. Metí un artículo científico en el que se preguntan que si estamos metiendo demasiado líquido en el paciente quemado. Yo sigo con mis urgencias y lo mismo os digo que antes no he metido nada del dolor porque no tengo mucha expertise en dolor, y aquí con el tema de la resucitación con los fluidos sí que me manejo un poco mejor para ver si me está diciendo cosas de verdad o de mentira. Aquí tenemos la página, o sea, metido el PDF. Igual hay que abrirse una cuenta y si yo le pongo aquí español, ya me va a hablar en español. ¿Vale? Y voy arriba del todo y le digo que me explique las implicaciones prácticas de este estudio. Lo bueno es que esto no se me ha ocurrido a mí. Te da sugerencias de prompts. Fijaros que tiene que me expliques el abstract en 2 líneas, que me digas los métodos utilizados en este paper, que me digas cuáles son las conclusiones, los resultados, las limitaciones. Si tú metes un artículo científico y le das a todas las sugerencias, copias todo ese texto y tienes un buen resumen de un artículo científico. Hay que leérselo. O sea, es que esto no es copiar y pegar, porque es evidente que tiene peligro, porque lo que no sabe se lo inventa o copia varias veces lo mismo y tienes que resumir. Pero puede estar bien si queremos hacer una lectura rápida para nosotros mismos. Ya no hablo para difundir, sino para decir, voy a meter este estudio a ver qué son las conclusiones o para qué, si le doy a las implicaciones prácticas, para qué me puede servir a mí. Tarda, ¿vale? Hay veces que tardan. Y, y bueno, también nos puede explicar las tablas. Tengo por aquí alguna explicada. Aquí arriba explícame la tabla, pues te dice el texto resaltado, presenta la tabla 2 que muestra las características, tal, los pacientes de tal grupo. Viene muy bien
para los que sabemos poco de estadística, he probado con gente que sí que sabe de estadística y de investigación y me dicen que esta herramienta, por eso os la cuento, es bastante, bastante fiable. Y nada, aquí os la dejo para trastear. En vuestra librería podéis meter PDF y aquí tenemos el apartado de parafrasear, que, que es el que os comentaba antes, que tú le puedes meter un texto y te lo pone más fluido, formal, creativo, puedes ponerle más largo o más corto y ver cómo te lo saca. La parte de generación de citas no me gusta, por eso no os la cuento, y la parte de detector de inteligencia artificial no la he probado, pero ya hay herramientas que si todo lo que yo he cogido antes y lo he copiado y lo he pegado lo publico, me pueden detectar que se ha generado con esto. Bueno, os dejo aquí las herramientas para que vayáis probándolas en casa. Perplexity, ni me voy a meter y así vamos más rápido, es un buscador, perplexity.ai, aquí tenéis dónde es, nos da respuestas rápidas a preguntas. Bueno, sí me voy a meter porque quiero que veáis lo que pasa. Hay que tener cuidado. Si yo aquí le pongo qué es mejor para el dolor de cabeza, el paracetamol o el ibuprofeno, me saca un resumen de a lo mejor 5 líneas que, vamos a ver, de 5 líneas y me pone la bibliografía donde lo ha encontrado. Este es el que os estaba comentando. ¿Qué es mejor para el dolor de cabeza, paracetamol o el ibuprofeno? Me saca sus conclusiones referenciadas, 3, 4, 5, aquí abajo está la bibliografía y fijaos de dónde está sacando las cosas. De marca, que Marca tendrá un apartado de salud o cualquier periódico tiene un apartado de salud que en muchas ocasiones está escrito por sanitarios, pero otras veces no son sanitarios, sabemos que a veces fallan, que a veces son sensacionalistas, entonces hay que tener cuidado porque el problema luego es la población y lo que les llega a la población, pero vamos, que tenemos el mismo problema cuando buscan en Google. Por eso os quiero disminuir la ansiedad con, Dios mío, la desinformación que va a generar esto. Es que al final es lo mismo. Lo que hay que hacer es ir puliendo las herramientas y en el caso de la salud siempre tener mucho cuidado. Redacción médica, marca ABC, las provincias nos saca información de Internet. Esto no nos vale para hacer búsquedas bibliográficas serias, pero a veces sí que nos saca de alguna duda interesante o cuando afina más que buscando con qué llenamos el globo de la sonda vesical, si con suero salino o con cualquier otra cosa, incluso dicen aire. Bueno, aquí me afina un poquito más a publicaciones científicas o sitios que yo conozco que tienen bastante fiabilidad y bueno, a lo mejor nos sirve para buscar, ¿vale? Para ayudarnos a buscar cosas, no para copiar y pegar este texto, sino para decir, vamos a ver qué dicen en Murcia Salud y resulta que encuentro un buscador que se llama Previt, que es genial, que tiene este tipo de preguntas. Bueno, para curiosear, no estamos usando la inteligencia artificial para hacer una tesis doctoral, ¿vale? Os estoy contando cosillas para buscar. Umata, porque una cosa que tiene el ChatGPT es que no está conectado a Internet y si tú le metes una dirección te dice que no es capaz de meterse en Internet, pero tú te puedes descargar el PDF y ese artículo científico y tenemos un ChatGPT para esos PDFs que metemos. Y bueno, Umata, yo lo que he probado, porque me gusta la aplicación que os he enseñado antes y no utilizo otra que no sea la de Typeset, que te dice las sugerencias de prompt y yo esta no la uso, pero sí que lo que he probado con esta es sácame 10 preguntas test o 3, quiero 3 preguntas test, 3 preguntas test de este texto. Y me sacas las respuestas, 4 respuestas y una válida. Igual, habría que revisar esto, pero si sois docentes, puede ser que, perdonad por escribir mal, pero es que la letra E no me va y ya se me va todo el traste. Pero bueno,
Eh, ¿Me entiende? Para eso es inteligencia. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta realizada a profesionales de la salud en España? Que de eso va el artículo. Y te da la opción A, B, C, D y te dice que la respuesta la correcta es la D. Segunda pregunta, ta, ta, ta. Tercera pregunta, yo le he dicho que me saque 3, pero puede sacar 10. ¿Vale? Pues si sois docentes y tenéis que hacer tipo test, preguntas, que sepáis que podéis utilizar Umata y ya a partir de aquí, que esta es yo creo que una de las mejores para preguntarle cosas del PDF, os la dejo para que juguéis en casa y a ver qué se os ocurre a vosotros. Esto de las preguntas tipo test no se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a un compañero que se lo he robado un poquito. Y bueno, por último, a mí esto sí que me ha cambiado la vida, arpa.ai, y con esto terminamos. Es una extensión que se conecta a Google Chrome. Y, perdón, lo que tiene esto de bueno es que le puedes preguntar con una página web delante que te haga lo que tú quieras. Escríbeme un tweet de, perdonad, que la tengo por aquí. Bueno, la tengo por aquí, no. Voy a abrir directamente mi web y voy a abrir Umata, que yo la hablo con Alternativa Z y veis que ya tengo un asistente al lado, ¿vale? Y lo bueno de la inteligencia artificial, como os he dicho, es saber qué prompt meter y aquí ya me da la sugerencia de prompts que yo puedo hacer con esta página web. Le puedo decir que me coja este párrafo y me lo pase al inglés. Contesta email. Si yo esto lo abro con mi email y cojo el texto del email, me contesta emails. Me reescribe párrafos. Compone cualquier cosa con esta página web de fondo. Hace más cosas. Los vídeos de YouTube, si abro YouTube, me deja aquí el sumario del vídeo. Esta página web me puede generar un tweet. Y luego hay un montón de cosas más, de sacar datos, como os decía antes, marketing, SEO y gratuito. Solo hay que instalar la extensión y con un golpe de teclas se nos va a abrir un asistente que cuando lo pruebas ya es complicado trabajar sin ello, porque yo ya aquí le digo que me haga un tweet de esta página web y me lo hace. Y con esos tweets, pues te vas a la herramienta que uses para programar y los puedes dejar programados o ir directamente a Twitter y los podéis publicar. Esta herramienta, y ya no vuelvo más a internet, se llama arpa.ai. Hay muchas más, como os digo, que sale un abanico enorme de herramientas. Para mí es la que más me gusta y no tengo que instalar nada en el ordenador, es solo la extensión de Google y ya os digo que te cambia la vida en cuanto tienes un asesor que te dice al que le puedes pedir cosas conectado a Internet. Se basa en ChatGPT, de hecho, las búsquedas que se quedan guardadas, si usas ARPA, está conectado y se te quedan, ¿vale? Se te quedan ahí guardadas como que has utilizado ARPA, ¿no? Y nada más, termino contando las conclusiones o para que os llevéis a casa la reflexión de las armas son peligrosas o el peligro es quien las crea o cómo las utilizamos. Esto es un poco lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial. Se pueden hacer cosas muy malas porque ya hay vídeos que la persona sale hablando y te copian la voz, te copian el vídeo. Realmente ya no vamos a saber lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero vamos a intentar hacer el bien, porque el mal lo podemos hacer con inteligencia artificial y sin ella. Y a nivel investigación, tened cuidado con la inteligencia artificial y las referencias bibliográficas, que yo hoy le he dicho lo que os conté del estudio de antes. Dame las referencias bibliográficas con el DOI de un texto de 2000 hojas sobre la reanimación cardiopulmonar y de las 10 que me ha sacado, había verdaderas 2. Tú lo ves y dices, es cierto, pero cuando la copias y lo pegas en Google son mentira, así que tened cuidado. Para mí son un claro complemento que ahorran tiempo, pero de momento no mejoran la calidad de lo que ya podemos generar, o por lo menos a título personal, de lo que yo puedo generar, porque creo que cuando hablamos de salud tiene que tener el filtro del profesional sanitario. Si no tienes el filtro detrás, ni siquiera me he atrevido a meter ejemplos de salud
porque me empezaban a salir cosas raras, perdón, el filtro del dolor, y digo, no, no me atrevo a poner esto en un congreso, tiene que tener un filtro detrás. Hay una gran infoxicación, como saldrá otro término, de un montón de herramientas. El caso es que hay como un montón de aplicaciones, pues encontrar la que más os guste. Yo trastearía, si no habéis probado con esto, y buscaría y probaría mucho ChatGPT para que veáis cómo funciona una herramienta de este estilo que genera texto y sed creativos porque todo lo que podáis imaginar ya existe. Hay música para tu cabecera de podcast, hay sitios que le dices quiero una presentación para tal, 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 y te saca la presentación, os juro que saque el diseño, te hace las diapositivas y tú a partir de ahí ya metes el contenido. Así que nada, intentad usar esto para ser creativos, hacer el bien y investigar o generar contenido, pero siempre con mucho cuidado. Hasta aquí he llegado, os dejo mi QR, es el contacto, por si alguien quiere contactar conmigo, sino en www.urgenciasemergen.com, en el apartado de contacto podéis hablar conmigo y os paso la presentación, o si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o descubrís algo como lo de sácame preguntas de tipo test y lo queréis compartir conmigo, pues estaría eternamente agradecida porque estamos todos aprendiendo de esto. Y sin más, de nuevo, dar las gracias al Congreso de la Sociedad Española del Dolor por tener este espacio y dejarnos este espacio para hablar de todas estas tecnologías que realmente el objetivo es, yo creo que dominarlas, como pasa con Google, intentar posicionarnos antes de que el paciente llegue y se encuentre que está todo el terreno sin plantar. Tenemos que aprender antes que ellos cómo funcionan. Y nada más, muchísimas gracias y hasta pronto a seguir disfrutando del Congreso. Hasta luego.